Hola a todos, bienvenidos. En este video continuaremos con el libro. Para esta próxima serie Yell, Harmony Secret, en el canal podrán encontrar spoilers de varias series Yell y Yell. Y no olviden suscribirse al canal. Y empezamos. Mewika cerró rápidamente su bolso y se preparó para irse. Aiwarin la detuvo rápidamente, dando un paso frente a ella. Pero como la otra parte se puso en marcha rápidamente, en ese momento se chocó con la otra persona mientras se tambaleaba. Las dos se miraban sobresaltadas. Ahora estaban muy cerca. Sus miradas se encontraron. Estaban tan cerca que no pudieron evitar mirarse, sabiendo lo que estaba a punto de suceder. Si estuviera hablando de otra persona, no querría entrometerme, pero por casualidad escuché la conversación. Si dices hermosa y talentosa, esa persona debe ser una mujer. Solo quiero decir que si yo fuera esa mujer, estaría feliz de que no quiera ser mi competidora, pero tengo que hacerlo porque es un negocio. Quiero competir contigo ahora, Aiwarin. Mewika le dijo mirándola intensamente. ¿Estás admitiendo que realmente te refieres a mí? Aiwarin sonrió. ¿Y si te digo que no quiero competir contigo? Tenemos que competir, insistió, porque era verdad. En cuanto al propósito de la subasta, era una competencia, y su padre ya le había puesto una meta. Está bien, digamos que competiré contigo en la subasta, pero nada más. Dijo eso, pero estaba segura de que estaba siendo sincera en cada palabra que decía. Hubo silencio entre ellas, por lo cual las dos se miraron. Mewika podía oler claramente el perfume de Aiwarin. Era el mismo aroma que ella usaba, y ese aroma la tranquilizaba. Era como un amuleto que le hacía enamorarse del aroma que ya le gustaba demasiado, pero provenía de la otra persona. Aiwarin continuó parada, ahorcada sobre el borde de la bañera, como si estuviera hipnotizada por la otra persona que tenía frente a ella. Apartó la mirada de los ojos para mirar el hermoso rostro de Mewika. Sus ojos hacían que ella brillara más. Esa debería ser la razón por la cual no quería ser su competidora. Si realmente se convertirían en competidoras, sería divertido. Mewika miraba el rostro de Aiwarin de cerca, y de esa manera se sentía emocionada por dentro. Era demasiado hermosa, tenía una hermosa nariz, sus ojos eran hermosos y sus cejas bien dibujadas. Su mandíbula estaba bien formada, tenía un rostro muy perfecto. ¿Podemos retirarnos? Se dio cuenta de que había estado parada en esa posición durante mucho tiempo, por lo cual era momento de separarse y seguir sus caminos. Ya habían estado en el baño durante mucho tiempo. Y antes de que pudiera decir algo, el sonido de una conversación que venía de la entrada del baño hizo que las dos personas se alejaran rápidamente. Aiwarin se giró rápidamente para mirarse en el espejo, mientras que Mewika, que ya sostenía su pequeña bolsa, se preparó para irse. Salió apresuradamente pasando al costado de dos mujeres que entraron por casualidad. Examinar su hermoso rostro en el espejo, miró hacia atrás y vio a las dos mujeres reflejadas en el espejo. Ellas la miraron, así que le sonrió, antes de que cada una se fuera por su lado. Ella actuó como si nada sucediera, como si fuera solo una mujer que entró para hacer algunos negocios. Cruzó de brazos y miró a la persona sentada frente a ella, que había venido a sentarse y esperar casi media hora antes de la hora señalada. Te dije que no vienes a verme otra vez, dijo Mewika en un tono irritado. ¿De verdad te vas a ir así? Hemos llegado hasta aquí, gritó Gavin en voz baja. ¿Qué sucede? Ni siquiera hemos llegado a ninguna parte todavía. Acordamos no contar el estado, solo hablamos. Si no está bien, seguiremos nuestros caminos separados. Tú misma lo acordaste y ahora que no está bien, simplemente tenemos que seguir caminos separados. Pero he estado hablando contigo durante casi un año. ¿Qué eres tú la que está siendo persistente? Te he dicho durante meses que no seguiremos adelante, pero te obligas a ti misma a seguir. Y ahora no tengo tiempo para que me retengas. Nunca hemos sido pareja y no lo somos ahora, así que por favor respeta mi decisión, porque eso hemos acordado desde el principio y tienes que aceptarlo. Pero me gustas, ¿yo no te gusto? Ambas tenemos derecho a elegir, pero si la otra persona no quiere estar contigo, entonces es hora que termine y no puedes obligar a nadie. Es porque estás a punto de volverte famosa, ¿verdad? He visto tus fotos en todos los medios. Te presentaron como la hija del señor Natacor, el dueño de la famosa tienda departamental. Estás diciendo tonterías. Mewika negó con la cabeza. Te rechacé desde hace mucho tiempo. Todavía podemos continuar. Regresemos de nuevo. No quiero regresar. Mewika se levantó y tomó su bolso.